esposa, estamos sirviendo aquí en México hace 5 años, el 4 de diciembre cumplimos 5 años, por la gracia de Dios. Yo soy de Perú y el Señor nos movió de Perú para venir a México con un propósito y sabemos que Dios lo está cumpliendo, ¿verdad? Y estamos sirviendo ahí con el Ministerio de Palabra de Vida, quienes conocen. Tenemos un instituto bíblico en el campamento de Palabra de Vida aquí en Bernal. A través también del Instituto Bíblico tengo el privilegio de estar ya hace 4 años al frente de lo que es el departamento de estudio, todo lo que es la parte académica, los maestros, las clases. Y este año Dios nos dio más alumnos que el año pasado. Tenemos cerca de 130 alumnos de 15 países, tenemos 2 matrimonios de Cuba, que era una oración grande. Está terminando este año un matrimonio que llegó, fue el primer matrimonio cubano, pero el Señor nos ha dado 2 matrimonios más. Y sinceramente uno ve el sacrificio que cada uno está haciendo para estudiar la palabra de Dios. Y fíjate que en esta mañana quiero compartir contigo acerca de este tema del conocimiento pleno de Cristo. Conociendo plenamente a Cristo. Yo sé que todos aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, podemos decir que conocemos a Cristo. ¿Sí o no? Tú puedes decir, yo conozco a Cristo, y puedes dar testimonio de la obra de Cristo en tu vida. Pero es interesante ver en la Escritura, a lo largo del Nuevo Testamento, cómo Dios va enfatizándonos el hecho de seguir conociéndole. Efesios habla hasta que Cristo habite plenamente en vosotros. La pregunta, ¿no habita ya Cristo en nosotros? Pero la Escritura va hablándonos de que Cristo habite en nosotros plenamente. Y la Biblia va enseñándonos que también ese conocimiento que comenzó el día de tu salvación, la obra del Espíritu Santo, corriendo el velo de nuestra oscuridad para poder ver la luz del Evangelio, y esa luz que trajo a nosotros esa salvación, nos permitió conocer a Cristo como Salvador. Pero la Biblia va animándonos a conocer plenamente a Cristo. ¿Qué es conocer plenamente a Cristo? Y de eso vamos a hablar en esta mañana, cómo vamos a conocer o cómo Dios quiere que conozcamos plenamente a Cristo. Y vamos a estudiar la segunda epístola de Pedro. Yo te invito a abrir tu Biblia ahí en segunda de Pedro y que puedas, vamos a tomar 21 versículos esta mañana, el primer capítulo de segunda de Pedro, para poder meternos a ver qué es lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra en el sentido de conocer plenamente a Cristo. ¿Qué significa para mi vida conocer plenamente a Cristo? Mira, vamos a estudiar esta hermosa carta de segunda de Pedro y quiero darte alguna información previa para poder entender lo que Pedro escribió hace 2000 años, en el primer siglo. ¿Qué es lo que Pedro escribió? ¿Qué es lo que él estaba hablando a la iglesia, a los creyentes del primer siglo? Fíjate, cuando uno compara la primera epístola de Pedro con la segunda epístola de Pedro, hay cierta relación, pero también hay cierta diferencia. Vamos a encontrar que la primera epístola nos va hablando va hablando de una iglesia que va experimentando circunstancias de afuera. Va enfrentando dificultades, va enfrentando sufrimiento que viene de afuera, persecuciones por ser cristianos, por el hecho de ser hijo de Dios, decir que eres cristiano, pues va a haber ciertas circunstancias, personas te van a aborrecer, vas a tal vez a perder el trabajo porque eres cristiano, y eso es lo que ellos empezaron a experimentar. Pero la segunda carta de la epístola de Pedro nos habla de los sufrimientos o de los ataques que vienen al interior de la iglesia. La primera epístola habla de los ataques fuera de la iglesia y la segunda epístola nos habla de los ataques al interior de la iglesia. Es interesante también considerar que en la primera carta Pedro va a cumplir su comisión que el Señor Jesús le dejó antes de ascender a los cielos. El Señor Jesús le dijo, ve y confirma a tus hermanos.
Y la primera epístola de Pedro es para confirmar a los hermanos. Pero la segunda epístola de Pedro es para pastorear a los hermanos. ¡Qué precioso! ¿A quién no le gusta ser pastoreado? Somos ovejas y es una experiencia maravillosa ser pastoreado, ser cuidado, ser protegido. Recuerdo hace algunos años, en el año 94, cuando yo me convertí a Cristo, nosotros llegamos a tener un pastor, el pastor que me dio a Cristo. Él nos visitaba y estaba atento si nosotros íbamos o no a la iglesia, si nosotros leíamos o no la Biblia. Fue el que me sacó a predicar puerta por puerta y me llevaba a tocar las puertas. Yo no sabía qué cosa era predicar el Evangelio y él me enseñaba y me empezó a discipular y empezó a preocuparse por mi vida espiritual. Qué hermoso es ser pastoreado, ser cuidado, ser protegido. La segunda epístola de Pedro va a hablar acerca de los enemigos de la fe, los falsos maestros, y los va a describir de una manera gráfica. Son engañadores y son inmorales. Eso es lo que Pedro va a escribir en la segunda epístola de Pedro, específicamente en el capítulo 2. Así que esta segunda carta, a diferencia de la primera que es de ánimo, es de exhortación. La segunda epístola de Pedro es para amonestarnos, es para exhortarnos. Estas cartas, tanto la epístola de Pedro como las epístolas de Juan, como la epístola de Santiago, son las llamadas epístolas generales o universales, porque no tienen un destinatario específico, están dirigidos a toda la iglesia. Así que estas cartas eran leídas en muchas de estas iglesias. Ahora, vamos a enfrentar a un enemigo que se ha introducido a la iglesia. Estos falsos maestros que describen habían entrado a la iglesia y se habían hecho pasar de cristianos. Muchos de ellos estaban al interior de la iglesia y estaban enseñando cosas que la Biblia no estaba enseñando. Pero no solamente estaban enseñando doctrinas heréticas o falsas, no bíblicas, sino que también estaban con su vida mostrando que la vida cristiana no debería llevarse como Dios lo había enseñado, es decir, tenía una vida inmoral. Su forma de vida mostraba lo que ellos realmente eran. Claro, con su boca inflaban cosas maravillosas y animaban a otros y seguramente atraían a mucha gente por la forma como hablaban. Pero su vida mostraba realmente que no estaba la vida de Cristo en ellos. Y eso es lo que el apóstol Pedro, como pastor, va a atacar a través de estas cartas. Y vamos a ver en esta segunda carta cómo Pedro nos enfatiza que el conocimiento pleno de Cristo debe ser una fortaleza en contra de las falsas enseñanzas y de una vida no santa. Vamos a ver tres aspectos acerca de ese conocimiento pleno de Cristo. ¿Cómo debemos conocer plenamente a Cristo? Vamos a la epístola de segunda de Pedro, capítulo 1. Voy a leer el versículo 1 y 2 para ustedes. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Este anuncio nos muestra realmente cómo el apóstol Pedro se presenta a los demás, a los creyentes. Y es un tremendo testimonio. Fíjate cómo en este primer saludo él usa 4 adjetivos acerca de su persona. En primer lugar se presenta con su nombre hebreo, Simón, que se traduce como Simeón. Era un nombre también de las tribus de Israel. Esto nos habla de lo que él era antes de conocer a Cristo. ¿Quién era Simón? Un judío, un pescador judío, hijo de Jonás, un tal Jonás, y hermano de Andrés. Eran pescadores y vivían en Capernaum. Eso es lo que podemos saber del apóstol Pedro, de aquel Simón, antes de conocer
a Cristo, antes de tener ese encuentro con Cristo. Pero es interesante que después él menciona su nombre o apodo que Jesús le había colocado. Él le había puesto Pedro. Jesús le había dicho, ya no eres Simón, tú vas a ser Pedro. ¿Qué significa Pedro? Piedra. La vida de Pedro era una vida inestable. Si tú vas dándote cuenta a lo largo de lo que los evangelios nos van narrando del apóstol Pedro, una vida inestable. De pronto estaba con el Señor, mi vida pondré por ti, y luego estaba negándolo 3 veces. Tremendo la vida de Pedro. Pero el Señor hizo de Pedro una roca, una piedra firme, segura, la obra de Cristo en Pedro. Dios lo llamó y le dijo, tú ya no vas a ser pescador de peces, sino de hombres. La obra de Cristo en la vida de Pedro. ¿Te acuerdas ese encuentro con el Señor después de esa pesca milagrosa? Pedro termina de rodillas y le dice, Señor, aléjate de mí porque soy hombre pecador. La obra de Cristo en la vida de Pedro. Qué tremendo. Pero fíjate que ahí no termina, porque él después dice, yo soy siervo. Además de que soy hijo de Dios, soy un siervo, un doblos, un esclavo, un remero. No pretendo más. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pedro le está diciendo a la iglesia, no me miren como el gran apóstol, no me miren como el gran líder de la iglesia. Mírenme como un siervo, un simple esclavo, uno que trabaja en una casa y que no es digno de desatar el calzado de los pies del Señor Jesús. Pero también el apóstol Pedro es tremendo porque él dice, yo soy apóstol de Jesucristo. Y él no olvida el llamado de Dios para su vida. Él hace referencia de ese llamado. Él se llama apóstol de Jesucristo, apostelo, que significa aquel que es enviado. ¿Enviado a qué? A presentar a Cristo, a predicar a Cristo. No te olvides, y esto es algo que debemos aprender de la carta de segunda de Pedro. ¿Cómo nos presentamos ante este mundo? ¿Cómo tú te presentas ante las demás personas? ¿Cómo tú tienes tu identidad en Cristo? ¿Cómo te presentas? ¿Quién eres tú? Y tal vez tú dices, bueno, yo soy Joel en mi caso, y yo soy de Perú, y tengo 40 años, y tengo una esposa que es mexicana, y tengo 2 hijos. Y también puedo hablar acerca de mí, pero es importante que no solamente reconozcas lo que fue tu vida antes de conocer a Cristo. Es importante recordar de dónde Dios te sacó, cómo era tu vida, de dónde estabas cuando el Señor te encontró. Pedro nunca se olvidó que él era Simón. Él era el tal Simeón. Nunca se olvidó. A veces nosotros nos olvidamos. A veces nosotros pensamos que nuestra vida siempre fue así. No. Nuestra vida tiene un pasado. Y no debemos olvidar la obra de Cristo en la cruz por nosotros que somos pecadores. Pero también debemos reconocer la obra de Cristo en nuestra vida. Esa salvación tan grande, lo que Cristo hizo en tu vida, eso es lo que tienes que dar a conocer. Ya no eres ese Simón, ahora eres Pedro, esa roca firme, seguidor de Jesucristo. Y Pedro dice, yo soy un siervo. Nunca nos olvidemos nuestra posición. Delante de Dios somos siervos. Por más que tengas acá en la iglesia un rol o una función, sigues siendo un siervo. Por más que tengas 10, 20 años de ser cristiano, sigues siendo un siervo. No te olvides que eres. Tu posición como siervo. ¿Un siervo tiene derechos? No. Un siervo no tiene derechos. El siervo sirve y está para eso. Está para obedecer, no tiene derechos. Pero no te olvides de algo más que nos enseña este primer saludo. Nos habla acerca de nuestro llamado. Todos hemos sido llamados. ¿Para qué? Para ser enviados.
a llevar el Evangelio a otras personas, como Pedro lo dice, apóstol de Jesucristo. Soy llamado, no te olvides de tu llamado, no te olvides, Dios te salvó con un propósito, no te salvó para que simplemente sigas en el mismo lugar donde Dios te encontró. Dios quiere sacarte de ese lugar y Dios quiere llevarte y quiere usarte para su propósito. No te olvides, Pedro no se olvidó de que fue llamado por Dios para ser enviado afuera, para ser enviado a ser un discípulo de Cristo, un seguidor de Cristo y dar a conocer el Evangelio a otras personas. Pero este saludo no termina ahí. En el versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Qué hermoso saludo. El apóstol Pedro, el pastor Pedro, está diciendo: mi oración por ustedes, por cada creyente, es para que la gracia de Dios, ese favor inmerecido por el cual tenemos salvación, sea multiplicado. Esa paz que es producto de esa gracia de Dios, porque antes que éramos hijos de ira, ¿cómo estábamos con Dios? Separados de Dios. Ahora la paz, esa paz que Dios hizo por medio de su Hijo Jesucristo, sea multiplicada. Eso es la oración del apóstol Pedro. Y él dice que esa gracia y esa paz sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia y esa paz va a ser multiplicada cuando tú y yo llegamos a conocer y seguimos conociendo plenamente a Cristo Jesús. Tú ya conociste a Cristo, pero necesitas seguir desarrollando tu fe, necesitas crecer en tu fe, conocer a Cristo completamente y plenamente. Estos creyentes que habla aquí son llamados ahí que tienen una misma fe igualmente preciosa que la del apóstol Pedro y aquellos que estaban con Pedro. Una fe preciosa, y es una fe preciosa porque es una fe que no tiene precio. Es una fe preciosa porque tiene un valor que no se puede estimar. Es un valor que no se puede calcular, porque la obra de Cristo en la cruz pagó el precio de nuestro pecado y no tiene precio. Por eso es una fe preciosa. ¿Quieres llegar a tener una fe preciosa? La tienes. Pero necesitamos crecer en el conocimiento pleno de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos crecer en ese conocimiento? Vamos a ver tres aspectos. En primer lugar, vamos a ver aquí acerca de este conocimiento, el propósito del conocimiento de Cristo. Vamos a ver estos tres aspectos. Mira el versículo 3 en adelante. Del versículo 3 al versículo 7 es una sola oración en griego. No está como lo tenemos en nuestra Biblia, que lo tenemos separado por versículos. Una sola oración que empieza en el versículo 3 y termina en el versículo 7. Y dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Esta oración que hace, o mejor dicho, esta parte de la carta, que es una sola oración en griego, nos habla acerca del propósito de por qué debo conocer plenamente a Cristo, por qué debo seguir conociendo a Cristo, por qué debo seguir esforzándome en conocer a Cristo. ¿Cuál es ese propósito? ¿Para qué debo seguir conociendo a Cristo? Bueno, va hablándonos acerca de eso y va diciendo
que ese conocimiento no es un conocimiento teórico, es un conocimiento práctico, es un conocimiento personal, es un conocimiento que nos transforma. Mira, aquí los gnósticos, que eran aquellos falsos maestros que estaban introduciéndose a la iglesia con estas ideas de la filosofía, donde de pronto ellos empezaban a hablar acerca de ese conocimiento elevado y ese conocimiento que tú puedes llegar a tener para poder realmente ahí ser salvo. Era a través de ese conocimiento secreto y elevado que solamente algunos podían llegar a tener. ¿No te parece que hoy hay muchas personas que también van pensando eso y van enseñando esas cosas? De pronto hay algunas sectas que van hablando acerca de esto, de ese conocimiento elevado, y le dan énfasis a ese conocimiento. Dice, si tú conoces, ¿cuánto conoces de la Biblia? Yo conozco un montón de la Biblia, de Génesis, Apocalipsis, yo soy griego, yo soy hebreo. Qué bueno que sabes todo eso. Pero ese conocimiento es el que te lleva a Cristo, es el conocimiento que te salva. Bueno, poniendo en perspectiva, la palabra de Dios nos lleva a Cristo. Pero el mero conocimiento, estoy hablando de conocer por conocer, no es el propósito de Dios. Porque el conocimiento que el Señor nos está estimulando aquí es un conocimiento personal, es un conocimiento experimental. ¿Qué significa el conocimiento experimental? ¿Qué significa yo conozco a Cristo? Que tuviste un encuentro con Cristo. ¿Qué significa que yo conozco a Cristo? Que yo experimento a Cristo cada día en mi vida, en cada circunstancia. Al abrir la palabra de Dios y al leer estos primeros versículos, me doy cuenta de que hay cosas que no estoy haciendo. Y esas cosas que no estoy haciendo me llevan a arrepentirme y a pedir perdón al Señor y depender de su gracia para que eso se refleje en mi vida. Y entonces ahora estoy conociendo a Cristo como Cristo quiere ser conocido. No de una manera teórica, no de una manera intelectual, sino un conocimiento verdadero, un conocimiento que nos lleva a ser diferentes, a ser transformados. ¿Sabes? Mira el versículo 3. Va diciendo ahí, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sabes cuáles son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pedro aquí? Aquellas cosas que nos habla, está hablando de lo que corresponde a la nueva vida en Cristo Jesús. Recuerda que el Señor nos salvó y nos ha dado una nueva vida, una vida eterna que debemos vivirla aquí a partir de que conocemos a Cristo. Y Él está diciendo todas aquellas cosas que necesitamos para vivir esa vida, Él nos ha dado. Fíjate aquí el énfasis que hace el apóstol Pedro. Es parte de la gracia de Dios. Dios nos la da como un don. La salvación es un don. Pero también todas aquellas cosas que no son necesarias para vivir la vida que Cristo nos ha dado, Él nos da. Aquellas cosas, dice, que nos han sido dadas por su divino poder. Ahí ves efectuado el poder, la potencia de Dios para poder experimentar aquellas cosas que nos permiten experimentar la vida eterna, la vida de Cristo en nuestra vida. Y esa vida, ese conocimiento, es aquellas cosas que Dios nos ha dado para experimentar esa nueva vida en Cristo, dice el apóstol Pedro, es a través de ¿qué? A través del conocimiento pleno, completo, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento pleno de Cristo. Cuando usted abre la Biblia cada mañana y se prepara para escuchar a Dios y está meditando durante el día acerca de lo que leyó,
y de pronto lo va contrastando con su vida, con cómo piensa, cómo actúa, cómo habló, lo que sintió. Y de pronto podemos mirarnos y decir, Señor, ayúdame. Hoy hablé mal. Hoy pensé mal. Señor, me han defraudado. Y quisiera actuar de esta manera. Pero Señor, ayúdame para que en todo lo que yo haga te honre a ti. Señor, hoy en día estamos pasando experiencias muy dolorosas. Gente que está partiendo con el Señor. Uno escucha, ve por las redes sociales todo lo que está sucediendo y mucha gente ha muerto por el COVID. Y eso trae dolor, trae sufrimiento. Mucha gente está experimentando un sufrimiento por estar encerrado. Algunos están experimentando una depresión. En muchos países, los índices de suicidio en algunos países ha crecido. Y no es fácil. ¿Qué necesitamos para vivir la vida que Cristo nos ofrece? Conocerle completamente a Él. Necesitamos conocerle a Cristo, como Él quiere ser conocido. ¿Sabes? En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cuando yo leo este pasaje, a veces miro y digo, Señor, tú nos has dado una nueva vida en Cristo, pero hay cosas en mi vida que todavía siguen siendo del pasado. Todavía está el viejo hombre. Todavía me enojo y exploto y de pronto tengo malos pensamientos y digo, Señor, ¿qué cosa es vivir esa nueva vida en Cristo? Y ahí te das cuenta que no es algo que depende de ti. Es que tú necesitas depender de Cristo. Es que tú necesitas a Cristo viviendo en tu vida, como dice el libro de Efesios, plenamente en ti, porque Él ya hizo todo. Pero hay una parte que te toca a ti. Y que tal vez por eso no estás experimentando la nueva vida de Cristo como deberías experimentarla. Porque no estás haciendo tu parte. Porque no estoy haciendo la parte que Dios me pide. Fíjate, en Efesios capítulo 1, versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios. ¿Quién nos va a revelar? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién va a aclarar nuestras dudas? ¿Quién nos va a llevar a ver lo que no vemos? Porque muchas veces no vemos. Leemos la Biblia, pero no la entendemos. La entendemos, pero no la aplicamos. Y nos sentimos que no avanzamos, que estamos atascados. Necesitamos de Dios. Señor, obra en mi vida. Señor, sácame de este pantano, no puedo avanzar. Estoy leyendo el mismo pasaje y no siento nada. No hay cambios en mi vida. Necesito que tú puedas transformarme. Entonces necesitamos que Dios nos vaya guiando por ese conocimiento pleno de Cristo. En el versículo 3 dice, estas cosas han sido dadas por Dios. Y dice, son las bendiciones de la salvación de su gracia. Nos han sido dadas por su divino poder, dice la Biblia. Pero no solamente eso, sino que Dios nos manda que debemos vivir esa nueva vida en Cristo con toda diligencia. Esta es la parte que a ti y a mí nos toca. Mira el versículo 4 en adelante y dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Esas grandísimas promesas se refieren a lo que el Evangelio nos ha dado a nosotros, la salvación ha producido en nosotros, bendiciones que Dios nos ha dado, esas grandísimas promesas que ha traído el Evangelio a nuestras vidas. Dice, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Y sí, Cristo está morando en tu vida, el Espíritu Santo te ha sellado y está viviendo en ti.
Ya somos participantes de esa naturaleza divina. Por eso Juan habla de esa simiente que está en nosotros, la simiente de Cristo. Ahora, esa naturaleza de Cristo que está colocada ya en nosotros, y va diciendo ahí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Aquí está hablando de algo, de un hecho ya terminado. La obra de Cristo, la palabra redención, nos habla de alguien que ha sido comprado del mercado de esclavos y ha sido liberado, sacado fuera y ahora es libre. Eso es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos ha dado una libertad completa. Ya no tenemos que volver al mercado de esclavos. Ya no tenemos que vivir la vida que vivíamos en el pasado, porque la obra de Cristo de redención se efectuó por nosotros. Y si tú has creído en Cristo Jesús, eres libre. Por eso habla Juan acerca de esa verdad que nos hace libres. Pero mirad este pasaje, va diciendo que hemos sido rescatados y libertados de esa naturaleza, de esa vida de pecado. Dice que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pero mira el versículo 5, dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, poniendo toda diligencia. A veces pensamos que Dios tiene que hacer todo. Dios me salvó y Dios me tiene que hacer que viva esa vida cristiana que Él ha prometido. Y si no lo hace, es culpa de Dios, no es mi culpa. Y no es así. El pasaje va diciendo poniendo toda diligencia. Toda diligencia. ¿Qué significa toda diligencia? Es tu responsabilidad. En realidad aquí está hablando de una manera de mandarnos un orden. Dios está mandándonos a inmediatamente ponernos en acción. Inmediatamente escuchas la palabra de Dios, hazlo. Es tu responsabilidad poner en práctica esa vida que Cristo nos ha dado. Y si no está tu vida siendo transformada, no es porque Dios no está obrando. Es porque tú y yo no estamos haciendo nuestra parte. Claro, no leemos la Biblia, no oramos, no predicamos a Cristo, no le pedimos a Dios que nos ayude a poder mostrar su amor a las personas. Cuando tomamos decisiones jamás le consultamos a Dios, pensamos que lo sabemos todos y que no necesitamos la intervención de Dios. Vivimos una vida independiente de Cristo, aunque Cristo vive en nosotros. ¿Cómo vamos a experimentar así la vida de Cristo en nuestra vida? ¿Cómo tú y yo vamos a experimentar y llegar al conocimiento pleno de Cristo si no estamos siendo diligentes en conocerle? Fíjate, mira, aquí hay varios elementos que es importante tomar en cuenta. ¿Qué cosas debo añadir a mi fe? Está hablando de nuestra fe. Comenzó en Cristo, pero necesitamos añadir, y el término es añadir. Eres tú el que tiene que poner en acción esto. Mira, número 1. Va hablando acerca de que debemos añadir a nuestra fe. ¿Qué cosa? Virtud. Virtud. ¿A qué se refiere la virtud? La virtud está hablando acerca de la excelencia moral, ética. ¿Cómo debe vivir un cristiano? ¿Sabes? Muchos de nosotros a veces pensamos que ya nos salvó el Señor Jesús y no tenemos que esforzarnos en caminar en obediencia al Señor y mostrar a Cristo. Bueno, yo soy así. Así es mi carácter. Así es mi temperamento. Así es la sociedad. Y nos conformamos a eso. No estamos siendo diligentes. Dice el Señor que debemos añadir a nuestra fe una excelencia moral, una conducta moral, una vida, una ética de, vamos a decir así, con una exigencia alta.
donde yo voy a procurar ser lo más honesto posible, lo más verdadero posible, lo más justo posible, lo más recto posible, donde voy mostrando el amor sin interés, mostrando esa entrega. Esa es la vida moral de un cristiano. Es una excelencia moral. Que las personas miren nuestra vida y sean atraídas por nuestra vida. Alguien dijo que Mahatma Gandhi, el gran libertador de la India, un hombre, vamos a decir ahí, que practicaba el budismo y todas estas filosofías, él fue atraído por el cristianismo en un momento de su vida, cuando era joven. Y ahí estaba la iglesia cristiana. Y él decía, si no fuera por los cristianos, yo me haría cristiano. Si no fuera porque la vida de esos cristianos no está reflejando lo que la Biblia enseña, yo sería cristiano. Pero como no están reflejando lo que la Biblia dice, yo no quiero ser cristiano. Tremendo, es un golpe, es una cachetada. ¿Sabes? Es difícil vivir la vida cristiana. Es difícil. Pero Dios nos ha capacitado con su gracia para vivirla. Así que no nos excusemos en que no podemos hacerlo. El Señor te está pidiendo y te está ordenando hacer algo que Él te ha provisto para hacerlo. Añade a tu fe una excelencia moral de cómo debes vivir como cristiano. En segundo lugar, debemos añadir a nuestra fe un conocimiento verdadero. Eso es lo que está diciendo ahí. Debemos añadir no solamente una excelencia moral, sino debemos añadir ahí conocimiento. Y está hablando no de ese conocimiento humano. Claro, qué bueno. Sabes, hoy en día el conocimiento está a un clic de distancia. ¿Quieres saber algo acerca de motores? Haces un clic y puedes saber de motores. ¿Quieres saber preparar un ceviche peruano? Haces un clic y ahí te sale la receta de cómo puedes preparar un ceviche peruano. Está a un clic de distancia, pero no está refiriéndose a ese conocimiento. Está hablando del conocimiento de la palabra de Dios. Y sí, estamos a un clic de distancia también. Hoy en día tienes tantos recursos para estudiar la Biblia. Tienes el Instituto Bíblico, tienes un montón de seminarios, puedes meterte a ver los cursos de la BBN, Semillas al Aire, que es un programa de un profesor nuestro que se llama Raúl Ferrero, y ahí tienes enseñanzas tremendas. Acaba de terminar el estudio de Cristología, 70 videos del estudio de la Cristología, tremendo. ¿Por qué no lo hacemos? Es que nuestra excusa es que no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para crecer, no tenemos tiempo para conocer a Cristo. Es que estamos desconectados. Es que nuestro enfoque no es el que debemos tener. Seguimos pensando que nosotros somos creados para vivir en la tierra. Y no es así. Fuimos hechos para la eternidad. Fuimos hechos y fuimos creados para... Dios ha colocado en nosotros eternidad. El apóstol Pablo va a hablar acerca de que somos ciudadanos del cielo. Acá simplemente somos turistas. Saquémonos fotos, no hay ningún problema. Podemos visitar algunos lugares, no hay problema. Pero no somos de aquí. Nuestros ojos mirando al cielo. Debemos añadir a nosotros dominio propio, templanza. ¿Qué es eso? Nuestros impulsos controlados. ¿Cómo éramos antes de conocer a Cristo? Nos peleábamos, gritábamos. Y alguien te faltó el respeto, pues ahí dale, ¿no? Alguien te engañó y trae un abogado y mételo a la cárcel, ¿no? ¿Cómo actuamos? El Señor dice, es que te falta dominio propio. Te falta dominio propio. ¿Cuántos luchamos con nuestro dominio propio? Hay cristianos que están luchando por sus derechos. Hemos sido movidos por este sistema donde todo el mundo está saliendo a las calles y reclamando para que se respeten sus derechos. Y hay un
unos cristianos que dicen, yo también quiero que me respeten los derechos. ¿Pero eso enseña el Señor? ¿Eso enseña la Biblia? Pedro dice, simplemente soy un esclavo, no merezco nada, no tengo derecho a nada. ¡Qué tremendo! No pensamos así. Y por eso el Señor dice, añade a tu fe, ¿qué cosa? Templanza. Para que todos tus impulsos estén controlados y no hagas lo que es indebido delante de Dios. En cuarto lugar, debemos añadir a nuestra fe paciencia o perseverancia. Esto tiene que ver con esa capacidad de soportar aquellas circunstancias que Dios nos coloca y son las pruebas y estamos ahí debajo de esas pruebas soportándolas. Y claro, Dios nos da la mano para soportar esas pruebas. Pero esa paciencia, es decir, sé fiel hasta la muerte, como dice la Escritura. Y yo te daré la corona de la vida. Va a haber momentos donde vas a querer abandonar. ¿Sabes cuántos han querido abandonar? Los pastores hoy en día ha sido un desafío tremendo para sus vidas. El poder cómo llevar adelante la iglesia en medio de la pandemia. Algunos han querido abandonar. Pues cerramos ya el tema. Yo no sé nada de internet, cómo va a ser grabar un video, cómo subir la prédica y cómo pastorear a la gente, a la iglesia a distancia. Qué difícil, ¿verdad? Pero ahí nos va hablando acerca de esa perseverancia, ese aguante, esa resistencia que debe tener ese creyente. Pase lo que pase, yo voy a seguir a Cristo. No voy a abandonar, no voy a claudicar. Dios me llamó a esto, yo voy a seguir adelante. Añade eso a tu fe, dice el apóstol Pedro. ¿Qué más? Debemos añadir a nuestra fe una devoción a Dios. Está hablando de una adoración. Está hablando del temor, de la piedad. La verdadera adoración, alguien dijo, la verdadera adoración es el vivir cotidiano con un pensamiento correcto. La verdadera adoración es el vivir cotidiano con un pensamiento correcto. Y tenemos que ir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que salir a predicar, tenemos que ensayar para esto y vamos a cantar y vamos a predicar. ¿Dónde está esa devoción? Derrama tu espíritu, tu corazón al Señor. Señor, esto es para ti y lo hago para ti. Temor, amor, devoción. ¿Vieron los que juegan los partidos de fútbol? Ahí hay pasión. ¿Vieron o no? Los que son futbolistas acá. Y no se pierden un partido y van ahí hasta su equipo. Esa es una devoción. ¿Viste gente que ahí va ante un ídolo arrodillado y hace una promesa y la cumple? Y hace sus peregrinaciones. Y nosotros los cristianos, no nos cuesta. Y decimos, estoy cansado. Y ya lo hice varios años, un año, ya, que otro lo haga. Devoción. Añade a tu fe esa adoración por Cristo. Esa devoción, ese deseo por decirle a Dios, yo te amo. Y lo hago porque amo a Dios. Y eso es lo que dice Pedro. Pedro va diciendo, el propósito de conocer a Cristo es justamente que nuestra vida sea transformada, es poder vivir la vida que Dios nos dio, esa vida eterna en este mundo, vivirlo, empezar a experimentar esa nueva vida de Cristo en nosotros. El resultado de hacer nuestra parte en Cristo será una vida fructífera, será una vida transformada. Toda vida transformada es observable. No hay aquí alguien que diga, yo he sido transformado por Cristo, pero ¿y quién lo sabe? No, lo que pasa es que yo soy un creyente anónimo. Bueno, no existe creyente anónimo. ¿Eres o no eres cristiano? ¿Eres o no eres seguidor de Cristo? Y eso tiene que mostrarse en toda tu vida, en todo lo que tú haces, en tu forma de hablar, en tu trabajo. No podemos hacer una división y decir,
yo soy así en la iglesia, yo soy así en mi casa, y yo soy así en el trabajo, y yo hablo así con mis amigos, y esto, y esto, y esto. No. Tiene que haber unidad en toda nuestra vida, mostrar a Cristo verdaderamente. Y va hablando acerca de añadir a nosotros en nuestra vida amor fraterno, bondad. Bondad debemos añadir. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te mueves con las personas? Sabes, esta mañana yo estaba ahí, estábamos preparando, viendo que íbamos a desayunar y todo bien rápido. Y tenemos una casera, digamos, que nos renta la casa y realmente nosotros decimos a esta persona, si realmente no nos dice que no es creyente, no podríamos adivinarlo, porque sus acciones muestran mucha bondad. Es una persona muy bondadosa y no es creyente. Y algo que me sorprendió esta mañana, mi esposa fue un ratito a comprar unas cosas y le comentó, mira, esto pasó. Y ella dijo, mandó a alguien traer y se lo dio a mi esposa. Y mi esposa, no es necesario, no le estamos pidiendo nada. Y ella, no, lléveselo, yo quiero darlo. Una persona bondadosa. Como cristianos, debemos ser más. Debemos mostrar bondad. Cuando alguien viene, toca nuestra puerta. Cuando alguien viene, pide ayuda. Cuando vemos que alguien lo necesita, extendemos la mano y le damos. Porque eso hace un cristiano. No cierra su corazón. Muestra bondad. Es bondadoso. Y finalmente dice, añade a tu fe, ¿qué cosa? Amor divino. Amor ágape. Ese es el amor a Dios. Es el amor que viene, el amor verdadero, el amor incondicional, la entrega total, como el Señor entregó su vida por nosotros. Ese amor tenemos que añadir a nuestra fe. Ese amor habla acerca de buscar el bien supremo, en armonía con los atributos divinos, donde no es obramos rectamente, porque buscamos glorificar a Cristo. Ese amor no te lleva a pasar por alto el pecado. Ese amor no es, no le voy a disciplinar a mi hijo porque es pobrecito, le va a doler. No, vamos y lo disciplinamos porque Dios nos manda a disciplinarlo para que él sea un hijo de Dios como tiene que ser, ¿no es cierto? No, toleramos, como le llaman aquí, la coima, el engaño, la mentira. No, el amor verdadero nos lleva a decir no a esas cosas. Entonces vemos acerca del propósito del conocer plenamente a Cristo. ¿Qué te parece? Conocer plenamente a Cristo no es un conocimiento intelectual. Es un conocimiento experimental, personal, transformador, a partir de lo que Pedro nos está enseñando en estos primeros versículos. ¡Qué tremendo! El propósito de conocer plenamente a Cristo. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea una vida fructífera. Mira el versículo 8. Dice así, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Qué tremendo. ¿Sabes lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí? Si tú procuras hacer estas cosas que está enseñando la Escritura, de cómo conocer plenamente a Cristo, tu vida va a ser una vida fructífera. Vas a llevar mucho fruto. Personas a Cristo, personas siendo transformadas por Cristo. Mira lo que dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No voy a dejar. Y ahora vamos a ver lo que va a decir después el apóstol Pedro. Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Voy a seguir procurando para ustedes una vida con frutos. Pero lo contrario, ¿qué es? Una vida estéril, inútil, dice la Escritura. Inútil. No da frutos. Y cuando un creyente no da frutos, mira el versículo 10, lo que dice.
versículo 9, la parte B, dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista, ¿qué cosa? Muy corta. ¿Y qué dice? Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Es lo que está diciendo el apóstol Pedro, es que tu vida se confunde con la vida de los falsos maestros. Tu vida, si no está produciendo fruto, se confunde con la vida de los falsos maestros. Entonces nadie sabe si eres creyente o no. Uy, estamos ahí. ¿Será creyente? ¿No será creyente? ¿Por qué razón pasa eso? Porque ese creyente no está procurando conocer plenamente a Cristo. El propósito de conocer plenamente a Cristo. Pero no solamente eso. Mira, vamos a ver también ahí, bueno, hay muchos detalles que podemos hablar, pero por el tiempo necesitamos correr un poquito. Pero mira el versículo 12 al 15. Nos habla acerca del compromiso. El compromiso de conocer plenamente a Cristo. Mira el versículo 12, dice, por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Qué tremendo acerca del compromiso del apóstol Pedro con ese propósito de conocer plenamente a Cristo. En primer lugar, es un compromiso con las Escrituras, con la palabra de Dios. Si ves ahí en el pasaje, Pedro va diciendo, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Es decir, Pedro tenía un compromiso con Dios, pero Pedro tenía un compromiso con la palabra de Dios. Él decía, yo ya no voy a estar con ellos. Más adelante vamos a ver que Dios le ha revelado que eran los últimos momentos de vida. Que Dios le había mostrado a Pedro que Pedro iba a ser sacrificado y que pronto iba a partir. ¿Y qué está procurando el apóstol Pedro? Está diciendo, yo voy a procurar con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Es decir, que Pedro comprendió que el Espíritu Santo usaría sus escritos tras su muerte. Es decir, que Pedro escribió todas estas cosas para dejarles a ellos la palabra de Dios y que la palabra de Dios les recordara acerca de estas cosas que ya sabían. Sabes, hay muchas cosas que ya sabemos. A lo largo de los años que hemos conocido a Cristo, lo hemos escuchado, lo hemos oído, lo sabemos de memoria, pero no lo estamos practicando. Y entonces el apóstol Pedro va diciendo, mi compromiso con ese conocimiento pleno de Cristo es darles a conocer a ustedes a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que aunque ya lo sepan, se recuerden. Es para hacerles recordar estas cosas. Un compromiso con la palabra de Dios, pero también un compromiso de pastorearlos. Él sabía que Dios lo había llamado para pastorear a la iglesia. Y fíjate ahí en el versículo 13 que va diciendo, dice ahí, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. ¿Qué hace un pastor? Hace justamente esto. Te estás durmiendo, despiértate. Estás adormeciéndote. No estás creciendo en las cosas de Dios. ¿Qué te está pasando? Ya no estás congregando, no estás aprendiendo la palabra de Dios, no está poniendo ese fruto en tu vida. Despiértate. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pedro. Un compromiso como pastor. Él tenía un compromiso de guiar y proteger a la grey del Señor de esos lobos rapaces que se habían metido a la iglesia, de esas falsas enseñanzas. Y déjame decirte hoy esa falsa enseñanza no necesitan estar en forma corpórea dentro de la congregación nuestra.
¿Por qué? Porque vivimos otra época. Vivimos la época de la información, donde todo está digital, ¿verdad? Está en el internet. Antes no era así. Para saber algo, alguien tenía que llegar y comunicar. Pero ahora no. Ahora las herejías y los locos rapaces llegan a través de ¿qué? De toda esa información que vemos en el internet. Y que si tú, como creyente, no estás firme en la palabra de Dios, en el conocimiento verdadero, vas a ser llevado. Y te va a parecer algo bueno, bonito. Aquí no está hablando de que estos falsos maestros ofendían o hablaban cosas que a simple vista eran malas. No. Está hablando de aquellos que cautivaban con sus palabras y atraían a muchos. Por eso el pastor tiene que estar ahí comprometido con la ley. ¿Para qué? Dice, aunque él dice así, tengo por gusto en tanto que estoy mientras yo recibo, pero yo voy a amonestaros, yo voy a tocar tu puerta, yo te voy a amonestar, yo te voy a decir, recuerda, ¿a qué te llamó el Señor? Un compromiso como pastor. Pero en tercer lugar hay un compromiso con su vida. Porque si tú ves ahí el apóstol Pedro, no es que estaba esperando los 65 años para retirarse e irse a algún lugar a tomar sol. Hay muchos siervos de Dios que piensan que el ministerio se termina a los 65 años. El apóstol Pedro va diciendo lo siguiente. Mirá lo que dice el versículo 14. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. ¿De qué está hablando Pedro? Va a morir. Y Dios lo había revelado a él. Y dice ahí, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Un compromiso de llevar a las personas al conocimiento pleno de Cristo. Pablo lo decía, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Procura y trabaja. Y ojo, te quiero animar algo. Esto no es tarea solo del pastor. Esta es tarea de nosotros. Porque si eres un discípulo de Cristo, ¿qué tienes que estar haciendo? Discípulos. Y tú te conviertes en un pastor. Así que está hablando a todos los creyentes y nos está hablando de ese compromiso que tenemos con el conocimiento pleno de Cristo, de llevar a otras personas a conocer a Cristo. Algo más, como padre de familia, como esposo, como mamá, tienes el compromiso de llevar a tus hijos a ese conocimiento pleno de Cristo. ¿Lo estamos haciendo? ¿O están las actividades, el trabajo, las tareas ocupando ese lugar? Entonces no hay un compromiso de llevar a nuestros hijos, de llevar a nuestra esposa a ese conocimiento pleno de Cristo. Pedro estaba comprometido con las Escrituras, Pedro estaba comprometido ahí como pastor a pastorear la vida de estas personas, y Pedro estaba comprometido aún a entregar su propia vida para lograr ese propósito. Y mira el versículo 16 al 21, va a ir terminando. Vamos a ver el tercer aspecto de ese conocimiento pleno de Cristo. ¿Qué es conocer plenamente a Cristo? En primer lugar, hablamos acerca del propósito. El propósito de conocer a Cristo para poder vivir la vida que Cristo nos dio. Pero en segundo lugar, el compromiso de conocer plenamente a Cristo, es decir, estamos comprometidos con su palabra, estamos comprometidos a pastorear vidas, estamos comprometidos aún a entregar nuestra vida para que personas lleguen al conocimiento pleno de Cristo. Pero en tercer lugar, hablamos del testimonio del conocimiento pleno de Cristo. Y fíjate, aquí hay un tremendo testimonio del apóstol Pedro, precioso testimonio. Versículo 16 dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos. ¿Qué cosa? Su majestad. El apóstol está diciendo, yo lo vi.
Yo estuve ahí. Es un testigo ocular de Cristo. Y está hablando acerca de la deidad de Cristo, porque está hablando de su majestad. Es tremendo cuando el versículo en el saludo, no sé si tú viste, cómo Pedro presenta a Cristo. Le dice Dios y Salvador. Dios y Salvador, tremendo. Dios y Salvador. Pedro está presentando a Cristo desde su majestad. ¿Quién es Cristo Jesús? El testimonio de ese conocimiento pleno de Cristo. Hemos hablado que el conocimiento que el Señor nos muestra aquí no es un conocimiento teórico, no es un conocimiento intelectual, es un conocimiento experimental. Ese conocimiento se puede palpar, ese conocimiento se puede ver, se puede oír, porque nace de tu encuentro con Cristo, de tu encuentro cada día con las Escrituras, del oír la voz de Dios cada día y poder dar a conocer este testimonio a otros. Pedro nos está contando de ese testimonio. Fíjate ahí, va hablando de ese testimonio personal, de dar a conocer quién es Jesucristo. Y va hablando de dos cosas importantes: su parusia o su venida. Y va hablando acerca de su deidad. Tremendo. El Señor vino por primera vez y estamos en época navideña, recordando el nacimiento de Cristo. Pedro nos recuerda eso. Aquel Mesías prometido iba a venir a este mundo e iba a nacer cumpliendo cantidad de profecías del Antiguo Testamento. Y ahí nos va hablando acerca de ese testimonio que nos hablaron los antiguos, los profetas en el Antiguo Testamento. Tremendas profecías de la persona de Cristo. Su venida. Y él va hablando acerca de eso. Y va diciendo, porque os hemos dado a conocer, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese testimonio no está basado en fábulas artificiosas. Probablemente esa doctrina herética que había entrado a la iglesia, que era de los gnósticos, era a través de un conocimiento, vamos a decir, de mitos o de tipo de creencias, de cosas místicas. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro no son esos cuentos. No son esos cuentos. Es la palabra de Dios, va diciéndoles. Y va hablando acerca de esa venida de Cristo y acerca de su deidad. Fíjate ahí, terminando esta parte, dice ahí: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y si nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo, está hablando de la transfiguración. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda experiencia del apóstol Pedro! Uno de los tres que estuvo en esa experiencia donde el Cristo, el Mesías, se autorreveló, se mostró su gloria. ¿Y sabes quién lo vio? Pedro vio la gloria de Cristo. Pero en segundo lugar, hablando acerca de aquella voz que él pudo escuchar cuando el Señor Jesús estaba ahí, aquí en la tierra, cuando el Padre estaba confirmando al Hijo y estaba diciendo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Qué tremendo! Un testigo ocular, un testimonio de la gracia de Dios, un testimonio de la persona de Cristo. Tú puedes hablar a las personas de ese testimonio personal que tienes con Cristo. Tú puedes dar a conocer quién es Jesús. Y podemos decirle: Jesús va a venir. Vamos a hablar de su parusia, de su segunda venida. Ya no de su primera, de su segunda venida. Y podemos hablar acerca de su deidad. ¿Quién es Jesús? Él es Dios.
Y allí, hablando también acerca de esto, él termina diciendo en el versículo 19 y 20, dice, tenemos también la palabra profética más segura, el testimonio de su palabra. No solamente el testimonio personal. La gente quiere escuchar tu testimonio. Qué lindo. Cuando alguien sube aquí a la plataforma o habla acerca del testimonio, las personas están escuchando tu testimonio personal. Impacta. Pero también es necesario hablar del testimonio de las Escrituras. Y Pedro deja en claro esto cuando él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está haciendo alusión al Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Eso debe ser la Escritura, una antorcha al cual tú debes mirar cada día, en cada paso que das de tu vida, cada decisión que tomas, lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando, lo que estoy decidiendo, realmente lo que Dios quiere que yo haga. Debe ser una antorcha entonces en tu vida las Escrituras. Y dice ahí versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento han sido inspirados por Dios. Y esa es la seguridad, y esa es la base que el apóstol Pedro nos deja de lo que debe guiar nuestra vida, las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada, exhalada de la boca de Dios a los profetas para nosotros. ¿Sabes? Comenzamos diciendo lo siguiente. ¿Qué significa conocer plenamente a Cristo? ¿Por qué debo conocer plenamente a Cristo? Un conocimiento completo, pleno de Cristo, es una fortaleza en contra de las enseñanzas falsas y de una vida no santa. ¿Cómo yo puedo guardarme en estas cosas y vivir la vida que Cristo me ha dado? Bueno, por medio del conocimiento pleno de Cristo. Es un conocimiento experimental. ¿Estás preparado para hacerlo? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer su deidad? ¿Quieres conocer acerca de su segunda venida? Hay mucha gente que necesita ese conocimiento. Si tú ya conoces a Cristo, qué bueno, pero necesitamos seguir conociéndole. Hay gente que aún no le conoce. Hay muchos bebés espirituales que necesitan ser encaminados. El pastor habló acerca del discipulado que la iglesia necesita ejercer como un ministerio. El evangelismo, la iglesia necesita ejercer el evangelismo. Necesitamos poder hacerlo, porque a eso Dios nos ha llamado. Así que Dios bendiga su palabra y que este tiempo haya sido de bendición para aquellos que nos escuchan por el internet, pero aquellos que estamos reunidos aquí también podamos tomar una decisión de conocer plenamente a Cristo. Vamos a orar y ahí te pido que puedas preparar tu corazón y decirle a Dios lo que Él te ha guiado por medio de su palabra. Aquellos que no conocen a Cristo Jesús, pues tú necesitas conocer a Jesús para poder realmente tener esa nueva vida que Dios nos ofrece. Y aquellos que ya lo conocen, no es suficiente simplemente con decir ya conozco a Cristo, sino realmente en seguir procurando conocer plenamente a Cristo. ¿Y qué decisión vas a tomar en esta mañana? ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento que Dios nos ofrece? Y hay decisiones que tenemos que tomar. Somos responsables con nuestra familia, somos responsables con nuestros hijos, somos responsables con otras personas. Entonces tenemos que comprometernos con Dios y decirle, Señor, aquí está mi vida, yo quiero no solamente conocerte a ti plenamente,
sino en llevar a otras personas a ese conocimiento pleno. Ayúdame, Señor. Sé que mi vida necesita cambios, necesita ser transformado, necesita ser amonestado. Y te pedimos que tú puedas hacerlo en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.